Muy buenas noches. Para el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos, en el trabajo colaborativo de la tarea 4, evaluar fuentes de contaminación. Vamos a trabajar los compañeros Daya Ginette Castro, Víctor Joan Pulido y Jonathan Giraldo. Nos corresponde el grupo 26 con el código 358007, presentándolo al tutor Lersen Andrés Flores. Para el desarrollo de este trabajo, escogimos el informe de la aplicación de la normatividad legal vigente a una fuente fija de contaminantes atmosféricos. Para el desarrollo de esta actividad, se seleccionó una fuente de emisiones correspondiente a un horno de ladrillos de eje vertical de código VSBK-1, de acuerdo al apéndice E del artículo de Rajaratnam et al. 2014. La ubicación está dada en Ara, en la India. Arra es una ciudad y una corporación municipal en el distrito de Bhojpur, en el estado de Bihar, India, con una población total de 261.099 habitantes. Las actividades de procesos de operación desarrolladas por la fuente fija. El horno funciona como un intercambiador de calor o contracorriente, con intercambio de calor entre el aire que se mueve hacia arriba de flujo continuo y los ladrillos hacia abajo. Los ladrillos verdes se cargan desde la parte superior en lotes y los ladrillos se mueven hacia abajo del eje a través de las zonas de precalentamiento, encendido y enfriamiento de ladrillos, y se descargan en la parte inferior. La combustión de carbón en polvo, colocada junto con ladrillos en la parte superior, tiene lugar en el centro del eje. El aire para la combustión ingresa al eje en la parte inferior y se precalienta por los ladrillos calentados en la parte inferior del eje antes de llegar a la zona de combustión. Los gases de combustión calientes precalientan los ladrillos verdes en la parte superior del eje antes de salir del horno a través del eje o la chimenea. Ahí tenemos la referencia. También hicimos un diagrama de flujo donde se denota el inicio del proceso, que es el carbón en polvo. Se pasa a la carga de ladrillos verdes en la parte superior, posteriormente vamos a una zona de precalentamiento, luego zona de encendido y por último zona de enfriamiento. Tipo de combustible. El tipo de combustible que se usa para esta actividad es el carbón a vapor, bajo valor volátil y alto poder calorífico, y carbón de lodo, que se maneja en la parte interna, que tiene un bajo valor volátil y valor calorífico medio. Los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Los contaminantes atmosféricos reportados para esta fuente son el material particulado, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Las concentraciones por contaminante se encuentran en la tabla 1. Concentraciones de contaminantes reportadas para la fuente. Ahí tenemos la explicación de la tabla. Posteriormente, vamos a los estándares de emisiones admisibles aplicables, donde nos dice que al revisar la normatividad de la India, se observa que tienen normas ambientales para los hornos de ladrillos donde se les establecen las concentraciones máximas permitidas de acuerdo al horno. Para el caso de los hornos VSBK, se fija un límite de 250 miligramos sobre newton metro al cubo para material particulado. En cambio, en Vietnam se cuenta con una norma que rija las emisiones del sector, pero se cuenta con una norma general que regula las emisiones de sustancias orgánicas y polvos, eso haciendo una pequeña comparación con otro país. Para la parte de Colombia tenemos la normatividad, que es la resolución 909-2008, la cual establece que las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, donde se tiene en cuenta la actividad industrial y el tipo de combustible utilizado. En la tabla 3 se presentan dichos valores. Ahí se presenta la tabla 3, donde nos dice cuáles son los valores establecidos y admisibles para este tipo de industrias en Colombia. Aparte de eso, tenemos los métodos de medición,
El monitoreo se realizó en la pila y para este tipo de hornos a una altura de 2 metros por encima de la capa superior de ladrillos. Con este monitoreo se obtiene una muestra representativa de material particulado de manera isocinética. Las muestras gaseosas se recolectaron en un tubo impactador y fueron enviadas al laboratorio para su posterior análisis, teniendo en cuenta parámetros como el posteriormente usando un método de titulación según el IS 11255, parte 2 de 1985, con el dióxido de carbono, y se llevaron a cabo utilizando un analizador de gases de combustión. También tenemos ahí la referencia. Luego, al analizar los resultados y al realizar la comparación de las emisiones reportadas en la fuente y la normatividad colombiana aplicable, se puede decir que cumple con la normatividad establecida, como nos muestra el gráfico que se evidencia en la pantalla. Este tipo de hornos tienen mejor desempeño en cuanto a emisiones porque usa una cantidad significativa de combustible interno, que es el polvo de carbón, como se explicó anteriormente, lo que ayuda a reducir la concentración de material particulado en la emisión de la pila. Como conclusiones, se analizaron las emisiones de un horno de ladrillos de eje vertical ubicado en el país de la India, teniendo así información clara sobre el tipo de contaminantes presentes y su influencia directa e indirecta sobre el medio ambiente y la salud a las personas del área de influencia. Se estableció que se emiten contaminantes como dióxido de azufre, material particulado, dióxido de carbono y monóxido de carbono. La resolución 909 de 2008 establece los estándares de emisiones admisibles para las industrias que fabrican ladrillos, monitoreando contaminantes criterios como material particulado y demás contaminantes, compuestos peligrosos como el hidróxido de cloro. Por último, tenemos las referencias bibliográficas o bibliografía donde realizamos todas las consultas pertinentes. Muchas gracias y aquí finaliza la presentación.